No puedo dormir tranquilo. Todo el tiradero de obras que dejaron, donde hay dinero del presupuesto. ¿Qué tal, mexicanos? Es oficial. Hoy el gobierno de México, a través del Diario Oficial de la Federación, publica la ley para realizar la consulta popular a todo el pueblo de México sobre el juicio a los expresidentes que hemos tenido a lo largo de los sexenios anteriores, y que el actual presidente, el presidente López Obrador, propuso esta consulta al INE y se va a realizar el 1 de agosto. Es una noticia muy importante, porque ahora sí el pueblo de México va a decidir algo que nunca se había hecho: escoger sí o no estos expresidentes merecen ser investigados y no ser protegidos por el fuero. Vamos a ver esto en este video, y sobre todo algunos casos de corrupción de los expresidentes de los sexenios anteriores. También vamos a platicar acerca de los plurinominales, esta iniciativa del presidente que busca eliminar a 200 diputados de elección plurinominal, que son cerca de 200 que no fueron escogidos por el pueblo, que no participaron en ninguna campaña electoral. ¿Y por qué? ¿Cómo se fundó? ¿Y para qué sirven? De todo esto vamos a platicar, así que quédate conmigo. Te agradezco tu me gusta en este video y sobre todo que nos apoyes a llegar, antes de cerrar el año, el 1,000,000 de suscriptores en este canal de Notamex. Te agradecemos que compartas esta información con algún amigo, amiga, vecina, familiar e inclusive algún paisano de los Estados Unidos que esté por allá viéndonos y que le interese mantenerse informado acerca de esta consulta y de estos temas. Y ahora sí, agarramos todo esto para empezar. El gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley para realizar la consulta pública sobre el juicio a expresidentes del periodo neoliberal que propuso el actual presidente López Obrador. ¿Cuándo se va a realizar esto? Bueno, el 1 de agosto es la consulta organizada por el INE para enjuiciar a expresidentes. El 21 de marzo del 2022 se llevará a cabo la consulta para que el presidente también siga en funciones, y meses después las gobernaturas de Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Durango y Aguascalientes. Entonces, esto va a estar bien interesante, va a estar muy importante, porque no solo es la consulta del 1 de agosto, también el 21 de marzo es la consulta para saber si queremos o no que el presidente López Obrador siga en el cargo, y es algo que ningún presidente en México había hecho, de ponerse a disposición por medio de una consulta para saber si el pueblo de México quiere o no que siga el actual presidente. Bueno, les platicaba acerca de varios casos de corrupción de expresidentes en México. Hay más de 10 casos, más de 10 de gobernadores, de funcionarios públicos, y la revista Forbes del 2013, agarrando solamente una nota, les voy a presentar algunos funcionarios públicos que han estado alrededor de los expresidentes y que han sido piezas claves para su sexenio. Y en este caso, es importante decirlo, los 10 más corruptos de México según Forbes. La revista estadounidense publica su ranking sobre los 10 personajes percibidos como los más corruptos del 2013. Habría que ver 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Pero lo que vamos a ver a continuación son personajes involucrados muy cercanos de presidentes como Fox, como Calderón, como Gortari, entre otros. Empecemos con el Baster Gordillo. Ya sabemos mucho de ella. Carlos Romero de Champs, líder del sindicato petrolero y miembro del partido del PRI, ha sido vinculado a tráfico de influencias. Su hija Paulina de Champs aparece en fotos publicadas en Facebook en viajes alrededor del mundo en aviones, yates y restaurantes de lujo, en compañía de sus 3 mascotas. Y eso estoy hablando del 2013. Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que estuvo en la cárcel. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, y que por cierto está detenido en los Estados Unidos, principalmente por haber sido vínculo de grupos delincuenciales poderosos en México. Y luego nos vamos con los exgobernadores, mayoría priistas. Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco del PRI, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, acusado en Texas de nexos con el crimen organizado, hoy tras las rejas, Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México,
Alejandra Sota, ex vocera del expresidente Felipe Calderón, es investigada por presunta malversación de fondos y tráfico de influencias. Además, es sospechosa de haber beneficiado a amigos en contratos con gobierno. Y si le seguimos, la lista no termina, amigos. Hay una lista increíble de personajes alrededor de estos expresidentes que han hecho miles y múltiples actos de corrupción. Esto es del 2003. Pasemos al sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de los sexenios más corruptos del país. ¿Por qué? Porque sumemos a la lista de gobernadores, que son como 6 o 7, algunos mencionados anteriormente, del PRI, que finalmente terminaron tras las rejas o prófugos o sentenciados. Súmale la estafa maestra a cargo de una de las principales funcionarias públicas de las dependencias de gobierno. Súmale el caso Odebrecht de Emilio Lozoya con Pemex. Súmale la Casa Blanca. Súmale el avión presidencial comprado seguramente a sobreprecio y sobre todo un gasto innecesario que no beneficia al pueblo, solo beneficia a algunos cuantos de la élite política. Es por eso que la situación de querer venderlo en este actual sexenio es importantísimo en el país. Ahora, esta consulta que va a ser organizada por el INE es muy importante porque entonces el pueblo va a poder decidir si estos señores que vemos a continuación merecen ser investigados, eliminados de su fuero, y si son encontrados con actos de corrupción que seguramente hay detrás de ellos, pues que puedan ser enjuiciados. El gobierno publica esta ley para la consulta popular del juicio a expresidentes. El gobierno mexicano, a través del Diario Oficial de la Federación, publica la ley para realizar la consulta pública sobre el juicio a expresidentes. El 1 de agosto se va a realizar esta consulta popular, en el cual están involucrados Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Qué va a decir la pregunta? Pues la pregunta va a ser: ¿estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derecho de posibles víctimas? Esa es la pregunta que avaló la Suprema Corte. No es que el presidente diga, quiero que diga esto y esto y esto. No, todo tiene que ser un proceso avalado finalmente por la Suprema Corte. Ahora, ¿qué hay detrás de los plurinominales? Es otro tema importante. En el sexenio de López Portillo se crearon estos plurinominales y hoy el presidente quiere eliminarlos. ¿Por qué? Pues desde 1977 se realizó una reforma electoral promovida por el entonces secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles en el sexenio de José López Portillo, que dio como origen a la creación de los diputados plurinominales. Ya en el 2021, pasados los comicios que fueron considerados como los más grandes de la historia, el presidente anunció que va a impulsar una reforma político-electoral en la que se incluirá la propuesta de eliminar a los legisladores por la vía de la representación proporcional, bajo el argumento de que quitarlos generaría ahorro salarial. Pero, ¿cómo afectaría esto al equilibrio en el Congreso y a quiénes beneficiaría? Bueno, como pueden ver ustedes en esta imagen, lo que propone el presidente es una nueva reforma electoral para el 2022, proponer la eliminación de legisladores plurinominales y renovar el INE, y esto va a permitir que esos cambios se ahorren recursos públicos. Bueno, los plurinominales son aquellos que se asignan de forma proporcional al número de votos que obtuvo en general su partido durante las elecciones a diputados, de tal manera que entre más votos obtenga un partido, más lugar ganan en el Congreso. Pero, ¿cómo está fraccionado esto? Cámara de Diputados. Debemos de tener 500 legisladores, de los cuales poco menos de la mitad, 200, son electos por representación proporcional o pluris, es decir, no hacen campaña. Y en el Senado, de 128, hay 32 plurinominales. Y yo aquí pregunto, paisanos, ¿les parece justo que tengamos a estos representantes del pueblo que no fueron escogidos por el pueblo? Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, el presidente de la República hoy habla sobre este tema, que es importante entender bajo el contexto de la corrupción de los sexenios pasados,
del despilfarro con plurinominales. Esto es importante escuchar, así que escuchemos lo que dice el presidente de la República ante los temas de corrupción de los sexenios anteriores. Porque nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo, por la democracia. Entonces, hay empresarios importantes como Carlos Slim que entiende muy bien eso y es respetuoso de la institucionalidad. Entonces, por eso podemos ayudar en cualquier situación a buscar los acuerdos, no optar por el pleito, no a la primera irnos a tribunales, y menos si se trata de tribunales internacionales. Eso antes no existía, eso lo impusieron durante el periodo neoliberal y es una falta de respeto a nuestra soberanía. Puede ser que se hable de que en un mundo globalizado tienen que haber estas instancias para dirimir diferencias de tipo empresarial, pero por lo general cuando se va a un tribunal internacional nunca gana el gobierno que representa al pueblo, siempre ganan los grupos de intereses creados, las grandes corporaciones empresariales o financieras en esos ámbitos. Entonces, ¿para qué ir a tribunales? Bueno, vamos primero a agotar la posibilidad de un arreglo, como lo hemos venido haciendo con los gasoductos, con los reclusorios, con la entrega del gas etano a Odebrecht y con muchas otras cosas. Ahora estamos buscando resolver lo de la obra que quedó tirada en Chicoacén. También se fue a un tribunal internacional, condenan al gobierno a pagar. Un asunto del sexenio pasado. Y les quiero decir que me duele mucho cuando se pierde dinero, que no es del gobierno, es del pueblo. Si fuese dinero de particulares o mío, a lo mejor no me dolería tanto. Cuando se está perdiendo dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo y es dinero de la gente más humilde. Imagínense lo que es perder dinero en un país con tantos pobres, con tantas necesidades. Es pecado social. No puedo dormir tranquilo. Todo el tiradero de obras que dejaron, donde hay dinero del presupuesto. Y si le damos la espalda a esos problemas, no los atendemos, pues ahí quedan obras tiradas, un cementerio de obras tiradas, de desperdicio de dinero público. Y por eso esta consulta y por eso el cambio de no tener estos diputados plurinominales que no son escogidos por el pueblo, que son más de 150, son 200, y es demasiado el despilfarro económico que de repente hacen nuestros organismos encargados del bienestar del pueblo. Gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente. No olvides tu me gusta en este video, suscribirte y activar la campanita en Notamex detrás de los famosos y mexicanos con AMLO, para que siempre te mantengas informado de la transformación del país. Aquí te dejo un video que te puede interesar. Nos vemos en la siguiente noticia.